continuar con este tema, pero vamos a estar hablando, iniciamos la semana anterior hablando acerca de el gozo por la maravillosa gracia de Dios. Cuando hablamos acerca de gracia, hablamos acerca del regalo inmerecido que Dios nos ha otorgado a través solamente del sacrificio de Jesucristo. Así que cuando pensamos en la salvación, no podemos pensar, como Romanos mismo nos está diciendo, en obras, sino podemos pensar solamente en la acción redentora de Jesucristo, el amor de Dios entregando a Jesucristo para que a través de ese sacrificio nosotros tengamos salvación. Y quiero ir al capítulo 8, verso 30, donde nos va a estar hablando acerca de una vida gobernada, llena del Espíritu Santo, gobernada por el Señor. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Aquí lo tenemos, Romanos 8:30. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. En la versión 60 dice de la siguiente manera: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios empezó toda la obra de salvación desde antes de la creación. Él tiene este propósito, pero cuando nosotros nacimos pensamos que somos uno más entre millones. Sin embargo, Dios tenía un propósito ya para nosotros, y es que pudiésemos llegar a conocerle. Y en la Nueva Traducción Viviente, si usted puede ver en su Biblia o acá al frente en la pantalla, quiero que usted vea lo que Dios hizo con nosotros. Primero nos eligió, y al habernos elegido puso todo para llamarnos, y nosotros respondemos a ese llamado de Dios. ¿Cuál era el propósito? Que nos acerquemos a Él. Y una vez de que ya nos llamó y nos acercamos a Él, nos puso en una relación correcta con Él. ¿Qué quiere decir? Que antes estábamos como enemigos de Dios, en una relación incorrecta con Dios. Por eso no podíamos llamarnos pueblo de Dios ni hijos de Dios. Pero hasta que estamos en esa relación correcta con Dios, entonces, Él nos proporciona de su gloria. Podemos empezar a sentir su gloria, a disfrutar de su gloria, a reflejar su gloria. Y quiero que usted piense en lo maravilloso que es esto. Haber sido justificado nos llenó de la gloria misma de Dios. ¿Qué nos dice Pedro? Nos hizo participantes de la naturaleza divina. Antes teníamos una naturaleza pecaminosa y carnal. Capítulo 6, capítulo 7 de Romanos. Pero cuando Él nos llamó en el capítulo 8, verso 1, ¿qué va a decir? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nos hizo caminar en el Espíritu, y ahora ya no hay condenación para nosotros. Quisiera que en este momento oremos y pongamos nuestra vida delante de Dios. Señor, gracias por ese tiempo en el que nos permites acercarnos a ti. Gracias porque al abrir tu palabra podemos ver la obra de la justificación y la maravillosa gracia tuya, la gloria tuya manifestándose con misericordia y con amor a través de Jesucristo, a través de tu palabra. No solamente en la cruz, sino hasta el día de hoy. Ese sacrificio expiatorio en la cruz sigue siendo efectivo para nosotros. Por eso hoy estamos en tus manos, delante de ti, y pedimos que esa obra sea perfecta en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Vamos al capítulo 5, verso 17, y hemos estado viendo cómo es esa gracia o maravillosa gracia de Dios. Pues dice, voy a estar leyendo en Nueva Traducción Viviente.
Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios. Había un pecado, la descendencia de Adán caída, la humanidad caída en pecado, en condenación, en muerte. Y el pecado alcanzó a todas las generaciones. Sin embargo, ¿qué nos dice? Que la gracia maravillosa de Dios es mucho más grande. Y nos continúa diciendo este verso: y el regalo de su justicia. O sea, la gracia y la justicia de Dios es más grande que el mismo pecado, la transgresión de Adán, la transgresión de los hombres. Porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado. Los que reciben ¿qué? La gracia maravillosa de Dios y el regalo de la justicia o la justificación, ahora tienen victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Dos cosas que nos ha dado participar de la justificación y la gracia: uno, victoria sobre el pecado, y dos, y sobre la muerte. Y todo es a través de ¿quién? De Jesucristo. Vamos al verso 21 del mismo capítulo. Entonces, así como el pecado reinó, ¿qué hacía el pecado? Reinaba, era el rey, era el que gobernaba sobre todos los hombres, se los llevó a la muerte. Ahora, ¿qué hace esa maravillosa gracia de Dios? Vea, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios. Antes reinaba el pecado y ahora ¿quién reina? La gracia. O sea, el haber recibido a Jesucristo por fe es cambiar de un reino a otro reino. Es cambiar del dominio del pecado y de la muerte para el dominio de la gracia de Dios. Es estar enemistado con Dios y cambiar a una relación correcta con Dios de amistad. Es no ser parte de los pactos y las promesas de Dios, que de hecho de eso también nos va a hablar el capítulo 9, luego el capítulo 11, etc. No ser parte de esos pactos y ahora ser parte de esos pactos. No ser llamado amado, hijo, a pasar a ser hijo, amado y pueblo de Dios. ¿No es maravillosa la gracia de Dios? ¿No tenemos que estar contentos por esa justificación que hemos recibido en Jesucristo? Claro que sí. En el mismo verso 21 volvamos a leer: ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Yo quiero que ustedes vean ahora cómo es ese regalo inmerecido de parte de Dios, que es la gracia. Es algo que no merecíamos, pero Él nos los dio. No es algo gratuito, es gratuito para nosotros, pero tuvo un pago grande, que fue el sacrificio de Jesucristo. Ahora, el regalo inmerecido de Dios, que es la gracia, nos va a capacitar o nos va a poner en disposición, o debe haber un cambio en nuestra vida para no seguir en el pecado. Y pensamos que el pecado solamente es matar, robar. Eso es pecado. Pero pecado es toda transgresión, es estar en contra del gobierno de Dios, en contra de la palabra de Dios, no vivir conforme a la palabra de Dios. Cuando nos dice que nos airemos pero no pequemos, está hablando de nuestro carácter. No se ponga el sol sobre su enojo. Cuando también nos habla acerca de ser firmes, nos habla acerca de tener gozo. A los maridos, bueno, ahora ya la pareja, cuando le dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo, cuando dice que honremos a padre y madre, cuando también a los padres les dice no exasperen a sus hijos. No solamente es robar y matar, es ir en contra de la naturaleza y del carácter de Dios. Pero cuando nosotros recibimos la justificación y la gracia de Dios, ahora somos capaces de vivir sin pecar, porque antes éramos dominados. ¿Quién reinaba? El pecado y la muerte en nosotros. Ahora ya no debe reinar el pecado y la muerte en nosotros. Dice el capítulo 6, verso 1. Ahora estamos ya capacitados por el Espíritu, por la presencia de Dios, para no vivir en esa vida de pecado. Ahora bien, deberíamos seguir pecando. En la versión 60 dice pecaremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Y qué dice?
el verso 2, de ninguna manera. Y en las NTV, Nueva Traducción Viviente, dice: ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Si hemos muerto al pecado, ¿cómo es posible que sigamos haciendo las cosas que hacíamos antes? Y en muchos lugares, bueno, yo he estado en muchos lugares, pero en lugares turísticos, lugares muy ricos, lugares muy pobres, en muchos lugares. Y algunas personas dicen: es que aquí esa es nuestra costumbre, esa es nuestra cultura. Sin embargo, la palabra de Dios va más allá de costumbres o de cultura. El pecado es pecado en cualquier lugar. Y la santidad es santidad en cualquier lugar. La nueva vida es nueva vida en cualquier lugar donde nos encontremos. Y de esa manera tenemos que vivirlo. No solamente nos capacita para no seguir pecando, sino vea lo que hace esa justificación del Señor y esa gracia maravillosa derramada en nosotros. Cuando viene esa justificación y el Señor nos da su gracia, y recuerda que leímos en el verso 30 al inicio, capítulo 8, verso 30, que nos hace participar también, no solamente, nos libera no solamente de la muerte, sino del pecado. Y vea lo que dice el capítulo 7, verso 24 de Romanos. El capítulo 7 le hablo en contexto. Estaba Pablo hablando y diciendo: lo que quiero hacer, eso no hago, y parece que hubiera dos naturalezas en mi vida y lucho contra ello, porque mi carne me llama a hacer algo, mi mente, pero encuentro dentro de mí una ley diferente, que por eso va a entrar al capítulo 8 y va a decir que es la ley del Espíritu, pero dice: hay una ley que me dice que eso está mal, pero finalmente, como soy un hombre vendido al pecado, o sea, dominado por el pecado, no puedo dejar de hacer lo malo. Y llega al verso 24 y dice: miserable de mí, en la versión 60. ¿A cuánto les gusta la versión 60? Bueno, no sé si les guste la 60. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerto? Pero en Nueva Traducción Viviente dice, no sé si le guste esta. ¿Ya lo tienen? ¿Alguno tiene Nueva Traducción Viviente? Bueno, espero que no se ofenda, hermano. Esto es lo que dice: soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Está diciendo: no puedo. Pero esto Pablo lo está hablando diciendo que esta es la lucha del hombre que no ha sido justificado, que no está todavía bajo el gobierno del Espíritu, que no ha nacido de nuevo, que no ha experimentado la gracia maravillosa de Dios. Por eso dice: ¿quién me librará? Soy un pobre desgraciado, no tengo escapatoria. Y en Nueva Traducción Viviente dice el verso 25: gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. O sea, estuvo exponiendo. Es que a mí me asombra luego Pablo, que era un gran escritor, o disertaba muy bien, porque en el capítulo 6 y capítulo 7, sobre todo el 7 va a ser la analogía del matrimonio. Dice: yo estaba dominado a tal punto que no podía vencer eso. Y llega al punto de poner al hombre en lo más bajo: miserable de mí, ¿quién me podrá libertar? Y entonces en ese momento llega al clímax y dice: pero todo eso es posible ¿en quién? En Jesucristo. Porque hay gente fatalista, y sobre todo hoy en las nuevas teologías, las teologías contemporáneas, hay una mezcla, en un sincretismo religioso entre la palabra, entre el conocer a Dios y el mundo. El domingo vamos a la iglesia, pero todos los demás días vivimos como todos los demás. Hermano, dice el verso 25: la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer a la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Y queda Pablo como diciendo: no hay esperanza para mí.
Pero dice en el capítulo 6, verso 6: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado, ¿qué hermanos?, perdiera su poder en nuestra vida y ya no somos esclavos del pecado. ¿Con quién, hermanos? Cuando Cristo fue crucificado, ¿qué pasó? El pecado perdió su poder, su autoridad en nosotros. Verso 7: pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Antes estaba diciendo, miren hermanos, ya fuimos liberados, pero hay personas que siguen diciendo yo no puedo, porque todavía no han nacido de nuevo, porque todavía siguen buscando sus propios deseos. En el capítulo 6, verso 17, vea cómo el Señor nos está dando el poder sobre el pecado. El pecado pierde su poder cuando hemos sido justificados y experimentamos la gracia de Dios. 6:17: antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de corazón la enseñanza que les hemos dado. Sí, es cierto, antes eran esclavos, pero ahora el pecado ya no tiene poder sobre ustedes. ¿Pueden ver el inciso B? ¿Para qué nos capacita esa gracia maravillosa de Dios? Para que la muerte tampoco tenga poder. ¿Cuál era el premio según el pecado o según Satanás? ¿Cuál era el premio mayor o la meta de ese pecado? Llevarnos a la muerte. Pero como ya fuimos liberados del pecado, ¿quién perdió también toda autoridad? La muerte. Como Jesucristo en la cruz venció al pecado, al resucitar, ¿a quién venció? A la muerte. Dice en el verso 9, allí mismo donde estamos, leo primero en la versión 60: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Y en la Nueva Traducción Viviente dice: estamos seguros de esto, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre él, y sobre nosotros tampoco. Esa gracia, maravillosa gracia de Dios, nos capacita para que el creyente ahora ya no tenga o deje el control del pecado, para que el pecado ya no lo domine. Verso 12, vamos al capítulo 6, verso 12: no permitan que el pecado controle la manera en que viven. Hermano, esto ya depende de nosotros. Fuimos liberados, pero ahora ustedes no permitan que el pecado los controle o los domine. Podemos decir amén o podemos decir ay del hermano que no vino hoy, porque era para él, todo era para él. O hay para nosotros. ¿No es cierto que todavía hay una lucha a veces en nuestra vida? Entonces ahí es donde tenemos que ver la obra del Señor y estar gozosos en esa obra, saber que fuimos justificados, que tenemos la gracia de Dios y decir, ahora puedo vivir ya fuera del gobierno del pecado. Dice en el verso 13: no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento de mal para servir al pecado. ¿Qué había dicho? No permitan que el pecado reine o controle su vida, y tampoco sus miembros. Porque algunos dicen, no, yo sí amo a Dios, no sabe el Señor cuánto le amo, pero pues a veces mi carne es débil. ¿Que podemos separarnos de nuestro cuerpo, de nuestra carne? No. Si verdaderamente servimos a Dios, tenemos que controlar, traer a los pies de Cristo, trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué es lo que debemos de traer cautivo a Cristo? Nuestros ojos, nuestra mente, nuestros oídos, nuestra boca, nuestras manos, nuestros deseos, nuestro cuerpo. Cuando usted escucha a alguien empezar a hablar de otro, ¿qué dice? Ah, sí, yo también escuché esto. No estoy seguro, pero lo escuché. ¿O qué dice? ¿Sabes qué, hermano o hermana? Mejor vamos a orar por esa persona. Gracias. O usted es el primero que empieza a hablar. Cuando usted ve a un hermano o a una hermana, ¿lo empieza a juzgar? ¿O empieza a orar por él o por ella? Cada parte de nuestro cuerpo debe ser llevado
fuera del dominio del pecado y bajo el gobierno del Espíritu, que enseguida lo veremos. Verso 14 dice: el pecado ya no es más su amo. Diga eso conmigo: el pecado ya no es más mi amo. En la versión 60 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. O sea, el pecado ya no tiene ese control sobre nosotros. Ahora, ¿quién debe tener el dominio y el gobierno sobre nosotros? Cristo. El creyente entonces no se debe dejar controlar del pecado. Satanás y el pecado querrán volver a tomar esa autoridad, pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? Bueno, el sabio ve el mal y huye. Cuando vemos que ese pecado puede venir a nuestra mente, es mejor cerrar nuestros oídos, nuestros ojos, hacernos a un lado. Porque muchos dicen: ahora soy fuerte y puedo enfrentar todo. Hermanos, seamos sabios. Y en muchas ocasiones, cuando ya estamos fuertes, entonces sí, Dios nos lleva a enfrentar esas cosas de frente, pero para mostrarle a otros también la obra que el Señor ha hecho en nosotros. Vea cómo esa gracia maravillosa de Dios, ese regalo inmerecido de Dios, no solamente nos capacita para dominar el pecado, sino nos introduce a una nueva relación con Dios. Antes de enemigos, amigos de Dios. De esclavos del pecado a siervos de Cristo. Antes estábamos en oscuridad y ahora nos llama hijos de luz. ¿Se da cuenta? Tenemos una nueva relación. Ahora podemos llamarle Abba, Padre, Papá. Y esta es la nueva relación que la gracia de Dios nos dio. ¿Y qué es la gracia? Un regalo inmerecido. Siempre recuerde eso. Es un regalo inmerecido. Miren el capítulo 7, verso 6. Ahora nosotros podemos servir a Dios con libertad. Dice: pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios. ¿Cuántos se gozan por esto? Por eso yo estoy hablando la semana anterior y esta del gozo de la justificación, porque tenemos que ver no solo de dónde nos liberó el Señor, sino el privilegio que ahora nos ha dado. Si me ponen la diapositiva, por favor. Ok. Perdón, no, yo ahí. Perdón. A ver. Ahí, déjala, por favor. Ya ahí. Ok, quiero que vean estos 4 puntos. En esa justificación, en esa nueva gracia, debemos llenarnos de gozo. Porque ahora en esa nueva relación que tenemos con el Señor, podemos servir a Dios. Antes, todas las cosas buenas u obras que quisiéramos hacer eran en pecado y en la carne, y no eran agradables a Dios. Ahora, aun cuando quedamos callados, cuando no respondemos, ¿a quién estamos glorificando? A Dios. Porque a veces Él nos ha dicho: calla. Porque a veces Él nos ha detenido y estamos glorificando a Dios. Ahora ya no somos dominados por la ley de las obras y de nuestra carne, sino ahora podemos servir a Dios. No según el antiguo modo que consistía en obedecer letras de ley, sino mediante uno nuevo. Escuche esto: el de vivir en el Espíritu. Y cuando lleguemos al capítulo 8, que va a ser un momento, ¿cómo es la vida de esa persona que es gobernada por el Espíritu? ¿Qué gozo hay en esa persona? No solamente cuando canta o danza o recibe una sanidad o una bendición. No, esa vida llena de gozo está a tal punto que aunque vienen problemas y dificultades, aunque en ocasiones haya escasez, aunque en ocasiones pueda estar enfermo, su confianza no está en lo que tiene en ese momento, sino en la esperanza, en la promesa de Dios. Dice en el capítulo 8, verso 1, ahora sí, esa gracia del Señor ahora nos ha liberado, nos ha hecho libres de condenación. Por eso tenemos o debemos estar gozosos. Capítulo 8, verso 1.
Por tanto, no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Cuántos decimos amén? Si verdaderamente vivimos en el Espíritu, no hay condenación. Pero ¿qué es que no hay condenación? Ya no somos juzgados con el mundo porque hemos sido justificados en Cristo. Pero también ya no vivimos como el mundo. Pero si seguimos viviendo como el mundo, ¿qué va a pasar? Dice el verso 2. ¿Para quiénes no hay condenación? Porque ustedes pertenecen a Él, a Cristo, a Dios. El poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado. ¿Quiénes son los que ahora ya no tienen condenación? Los que tienen una vida gobernada por el Espíritu y que no viven gobernados por el pecado. Amén. Parece fácil. Parece fácil solamente leerlo. Pero dígame si no diariamente enfrenta una lucha. Y traer nuestro yo y doblegarlo y arrodillarlo ante el Señor es difícil. Porque parece que el viejo hombre se quiere levantar nuevamente. Pero cuando recordamos la obra de Cristo, debemos de ver que nosotros ahora ya no estamos dominados y gobernados ni por el pecado ni por la muerte, y voluntariamente traer nuestras vidas, como Romanos también nos dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Capítulo 8, verso 4. ¿Por qué podemos ahora tener este poder sobre el pecado y vivir una vida en el Espíritu, libre del poder del pecado? Dice el verso 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice en la Nueva Traducción Viviente, hablando de esa obra que el Señor hizo en el verso 3, que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne y de pecado para condenar al pecado. Dice el verso 4, lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia de la justicia de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos nuestra naturaleza pecaminosa, sino seguimos al Espíritu. ¿Para quiénes no hay condenación? Para los que seguimos al Espíritu. Amén. Y no nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, hermano, es un reto para nosotros. Verdaderamente es un gozo, pero debe ser un reto para nosotros cada día doblegarnos al Señor. También aquellos que hemos recibido ese favor inmerecido de Dios, ahora estamos capacitados, estamos en posibilidad verdaderamente de tener el reino, el control, el gobierno del Espíritu en nosotros. Capítulo 8, verso 5, en Nueva Traducción Viviente. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en las cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. ¿Por qué tomé esta versión? Porque dice que esas personas que ahora han sido justificadas, han experimentado la gracia de Dios, no están bajo el gobierno del pecado ni de la muerte, son controlados por el Espíritu. ¿Qué es ser controlado? Como cuando usted conduce un auto, le da para un lado y ¿para dónde va? Para ese lado. Si va para el otro lado, ya llévalo al mecánico, ¿no? Porque está mal. Cuando usted en una computadora agarra y empieza a escribir, a teclear y da un comando, y esa computadora, ¿qué va a hacer? El software, digo el programa en español, ¿qué va a hacer? Exactamente lo que usted le está diciendo. Si usted ve que hace algo mal, es porque usted le está dando malas indicaciones, pero siempre va a hacer lo que usted le dice. Si usted le dice algo y la computadora hace otra cosa, ¿qué pasó? Llamamos a Eric para que lo arregle, ¿no? O a Elías. Arregla mi computadora, porque esa computadora está mal. Cuando el Señor nos da una instrucción, somos gobernados por el Espíritu Santo y hacemos algo diferente a lo que el Señor ha dicho,
es que hay algo mal que necesita ser corregido en nuestra vida. Es que cada día tenemos que venir nuevamente humillados ante el Señor. Porque ¿hasta cuándo vamos a vivir, o más bien vamos a estar siendo transformados hasta vivir en plena obediencia al Señor? Hasta el día en que el Señor nos llame. Por eso cada día tenemos que estar en esa búsqueda del Señor. Ahora somos controlados por el Espíritu Santo. En el verso 6 dice: por tanto, permitan que la naturaleza por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva ¿a dónde? A muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente les lleva a vida y paz. Algunos dicen: es que te lavaron el cerebro. No, me lavaron la mente, me lavaron el corazón y me lavaron el cuerpo, porque Cristo lavó con su sangre todo mi ser. Y ahora soy controlado por el Señor, por el Espíritu. Verso 9: pero ustedes no están dominados por la naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu. Sí, el Espíritu de Dios que vive en ustedes. Qué gozo, ¿verdad, hermanos? Esa es la gracia de Dios, esa es la justificación viniendo a nosotros. Verso 14 del capítulo 8: pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, quien no vive como bajo el gobierno del Espíritu de Dios, con ese fruto del Espíritu de Dios, como diría Pablo a los Gálatas, quien no vive con ese fruto, ¿es gobernado por el Espíritu de Dios? ¿Se podrá llamar hijo de Dios? Entonces, para ser llamados hijos de Dios, tenemos que ser gobernados, controlados por el Espíritu de Dios, y debemos dar el fruto del Espíritu. Ahora, con esta gracia de Dios también nos hizo parte de su pueblo. Nos hizo parte de su gloria, de su naturaleza, para que no seamos condenados con el mundo. El mundo es juzgado y es condenado. Nosotros también. Pero cuando Él nos sacó, nos eligió, nos hizo participar de su gloria, ya no caemos bajo el juicio y la condenación, porque hemos sido justificados, porque tenemos la gracia de Dios, porque ahora vivimos bajo el gobierno del Espíritu. El Espíritu mora en nosotros. Y ahora ya no somos dominados ni por el pecado ni por la muerte. Ya no tienen autoridad sobre nosotros. Capítulo 8, verso 17. Así que como sus hijos también somos sus herederos. De hecho, somos herederos juntamente con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, dígame antes de que yo lea. O va a esperar a que yo lea. También debemos participar de su sufrimiento. Queremos participar de su gloria, pero ahora todo es quick, rápido, 3 minutos. Mire, cuando en una ocasión en Estados Unidos, en una conferencia, terminando, nos invitan a participar de comida mexicana. Y nosotros apenas unos días que estábamos allá, ¿no?, en el curso, comida mexicana, pues vamos a ver, y todos los norteamericanos contentos con la comida mexicana que iba a haber. Y ahí vamos nosotros, ¿no? Salchicha, tocino, hot cakes, y unos conos con algo dentro. Decían que eran tacos. Haga de cuenta como los helados, el cono, así. Y lo que vemos ahí es que ellos, como no conocen lo que es la comida mexicana, ellos estaban contentos con eso. Y para ellos era comida mexicana y rico. La persona que no conoce de la vida cristiana está contento con lo que llegan a decirle.
Y entonces a veces, ¿qué es lo que le dan al creyente? Sobre todo cuando no medita, no lee la palabra de Dios, cuando los maestros o pastores no son responsables de enseñar correctamente la palabra de Dios. Le empiezan a dar al niño, porque es un niño, un helado, un pastel. ¿Y le gusta o no le gusta al niño? Sí, el yogur, el dulcecito, le gusta. Y está contento con eso. Y piensa que la vida cristiana es así: todo te va a ir bien, tú eres próspero, nada te va a salir mal. Pero cuando empezamos a crecer y a madurar, nos damos cuenta que para participar de la gloria de Dios tenemos que conocer verdaderamente lo que es la vida de Cristo. ¿Y cómo fue la vida de Cristo? Una vida de negación. ¿Cómo fue la vida de los apóstoles? También entregaron su propia vida. Pero solamente esas personas que conocen lo que es verdadero pueden disfrutar. Y cuando conocen algo que no es verdadero, usted no va a comer esos tacos. En serio, que yo dije, esos no son tacos, mejor me como otra cosa. ¿Por qué? Porque eso no es lo que le satisface. Esa no es el gusto. Pero la vida cristiana también, cuando usted escucha esas predicaciones, dice: eso no es la vida cristiana, eso no es la palabra de Dios. Porque usted está impuesto a vivir una vida gobernada por el Espíritu. Hombres de valor, hombres de guerra, mujeres virtuosas que están dispuestos todos aún a entregar su vida por el Señor. Amén. Hoy ya no hubo tantos amenes. Y si estamos dispuestos a entregar nuestra vida por el Señor, estaríamos dispuestos a cambiar también las cosas que nosotros no son agradables a Él. ¿Queremos participar de su gloria? Participemos también de sus sufrimientos, de una verdadera vida cristiana. Verso 26 del capítulo 8. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Hermanos, ¿se da cuenta? No estamos peleando solos. El Espíritu Santo está ayudándonos. ¿Y a qué nos ayuda? A vivir bajo el dominio, para no vivir bajo el dominio de la carne. Por ejemplo, nosotros no sabemos ¿qué quiere Dios que le pidamos en oración? Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. ¿Y sabe qué es lo que pide el Espíritu? Lo mismo que el Padre, verso 27. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Pero ¿qué estará pidiendo el Espíritu? Nosotros pedimos esto, pedimos lo otro, queremos ser ricos, queremos ser famosos, queremos aquello. Pero el Espíritu dice que el Espíritu está intercediendo por nosotros. Ay, mi hijo no sabe. Perdónalo, Padre, mi hijo no sabe. Y el Padre conoce. Y entonces están de común acuerdo para que se haga la voluntad. Verso 28. Y sabemos que Dios hace todas las cosas, que todas las cosas cooperen para el bien de los que le aman y son llamados según el propósito que Él tiene para nosotros. Verso 29. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que lleguen a ser como su Hijo. El Espíritu, entonces, ¿qué pide? La voluntad del Padre. Y el Padre los eligió para que lleguen a ser como Jesucristo. Entonces el Espíritu gobernando en nosotros, ¿qué es lo que quiere? Que lleguemos a ser como Jesucristo. Y cada día pide al Padre por nosotros. Y nos aleja y a veces nos hace pasar por pruebas para que entendamos cuál es el propósito de Dios. Verso 30, ahora sí. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en relación correcta con Él, les dio su gloria. Y verso 32. Vea en la Nueva Traducción Viviente. En el capítulo, en versión 60 dice así: el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, para que se cumpla ese propósito, ¿qué hizo Dios? Entregó a su Hijo y a través de Él nos dio la maravillosa gracia. Pero en Nueva Traducción Viviente dice de esta manera: si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros,
¿no nos dará también todo lo demás? ¿Y qué es todo lo demás? Porque los que predican una teología de la prosperidad sacan de contexto esto. ¿Qué es todo lo demás? Lo sigue diciendo en el verso 33 en adelante. Entonces, ¿quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quien Dios eligió para sí? Porque nadie, porque Dios mismo nos puso en relación correcta con Él. Mire, si Dios no escatimó a su propio Hijo, lo entregó para que tuviéramos una relación correcta, entonces nadie puede acusarnos. Verso 34, ¿quién nos condenará? Si Dios puso a su Hijo por nosotros, ¿quién puede condenarnos? Hermanos, nadie. Si Dios no escatimó ni a su propio Hijo por nosotros, sino lo entregó por nosotros, verso 35, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? No, si Él ya pagó todo, si nos hizo libres del pecado y de la muerte. Verso 37, claro que no hay nada que pueda separarnos. Y a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo. Por eso dice el verso 38, y estoy convencido de esto, de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios entregó a su propio Hijo por nosotros. Fue el pago más grande. Al final del verso 38 dice, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. ¿Por qué? Porque Él entregó a su propio Hijo. ¿No hay gozo en nosotros, hermano? Nos hizo parte ahora de su gloria al entregar a su Hijo. Y termino con este pasaje, capítulo 4, versos 6 al 8. Con esto empecé la semana anterior. David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzo para lograrlo. Verso 7. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Verso 8. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. ¿No estamos contentos, hermanos? A través de eso, a través de entregar a Jesús, nos ha hecho partícipes de su gloria, nos ha liberado del poder del pecado, de la muerte, nos ha establecido en una nueva relación con Él, y ahora podemos servirle. Ahora ya no, nuestra carne ya no tiene que ser dominada por el pecado, sino es gobernada por el Espíritu Santo de Dios. Y aún el capítulo 11 nos va a decir, no lo voy a tocar, pero el capítulo 11 nos va a decir, a través de esa maravillosa gracia de Dios, siendo Él el árbol y habiendo sido desobedientes algunos judíos o muchos, esas ramas fueron desgajadas, pero en ese lugar de privilegio, ¿qué hizo el Señor? A nosotros los gentiles que creímos en Él, nos injertó en ese árbol y somos alimentados por la savia, somos alimentados por el Espíritu mismo de Dios, somos gobernados por el Espíritu y damos el fruto, no nuestro, el fruto que viene del Espíritu de Dios. Hermano, ¿no es un gozo que hayamos sido llamados por el Señor? Y el capítulo 11, verso 25 nos va a decir, entonces no sean orgullosos, no se llenen de orgullo, sino ¿qué deben hacer? Sean humildes. Verso 18 del capítulo 11, no se jacten porque han sido injertados. Cuando estén gozosos por todo lo que el Señor ha hecho, no se envanezcan, sino ¿qué deben hacer? Vengan humildes ante el Señor. ¿No debe ser la actitud del creyente? Pongámonos en pie y oremos. Agradezcamos a Dios por habernos hecho parte de ese pueblo, por haber obrado en nosotros, por darnos su gracia, por justificarnos. Padre bendito, muchas gracias por cada uno de mis hermanos, por los que estamos aquí, por los que están escuchando a una distancia y los que escucharán. Permite que podamos tener gozo al saber que fuimos justificados,
que sepamos que tenemos la gracia tuya, un regalo inmerecido, pero que sepamos también que hay una responsabilidad de nosotros, vivir de acuerdo al gobierno del Espíritu. Y Señor, como hombres y mujeres de valor, levantarnos contra el enemigo, contra nuestro propio yo que se revela, y traer cautivo a ti todo pensamiento, toda actitud. Y no solamente tenemos la autoridad para venir y traer esos pecados, sino ahora tenemos la autoridad para vencer sobre ellos y vivir una vida victoriosa. Pero aún teniendo esa vida victoriosa en ti, cada día venir humildes, no jactándonos, no envaneciéndonos, sino humildes, sabiendo que la obra perfecta y completa es tuya. Gracias por ese privilegio, por hacernos participar de esa gloria sin merecerlo. Te bendecimos. Y si alguno en su corazón aún no te ha recibido y no gobiernas, no vives en él o en ella, Señor, permite que hoy puedas entrar a su corazón, vivas en su corazón, laves su pecado, empieces a hacer esa obra maravillosa y sin darse cuenta, él o ella esté viendo día a día cómo su vida es transformada porque tú estás obrando, porque ahora puede entender tu propósito y tu voluntad, porque ahora puede vencer sobre lo que antes era imposible para su carne, pero ahora tiene el Espíritu morando en su vida. Señor, llévanos a esa vida de victoria, Padre, y permite que nuestro nombre, el nombre de cada uno que te ha recibido, esté inscrito en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Dios le bendiga y puede tomar su lugar.